¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kuhn, soy secretario de Formación y Capacitación en el PAN Querétaro. Les damos una bienvenida virtual a todos ustedes que están conectados en este momento. Para nosotros como Comité Directivo Estatal es muy importante la formación y la capacitación y sobre todo tomar este tipo de iniciativas de manera virtual que también nos ayudan a conectar a otras personas que se les puede dificultar las capacitaciones de manera presencial. Y bueno, pues saludo a cada uno de los que están conectados por acá. Por ejemplo, Maritza ya nos estaba saludando. Yo en este momento me encuentro en un curso presencial en San Juan del Río. Estamos aquí trabajando, llegando a todos los municipios y sobre todo no abandonamos la parte virtual que también es muy importante. Y el día de hoy vamos a tener un curso muy interesante. Este curso se titula El Humanismo Político. Es un curso que tiene duración de 2 sesiones. Va a ser como tal este jueves y el siguiente jueves. Entonces, para que también nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Y quién es la persona que nos va a estar acompañando esta ocasión como ponente? Es pues el doctor Arturo Peláez Gálvez, quien es especialista en la gestión directiva para el diseño metodológico, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de justicia y de seguridad. Dentro de su trayectoria profesional, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues bueno, dentro del Instituto Tecnológico Autónomo de México, es profesor de asignatura. Bueno, ha sido profesor de asignatura desde 2007 a 2010 y de 2017 a 2024. Ha sido profesor investigador adscrito a la División Académica de Estudios Generales y Estudios Internacionales. Dentro de la docencia ha sido catedrático en las asignaturas de Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea, Ideas e Instituciones Políticas y Sociales 1, 2 y 3, que forman parte de la estructura curricular obligatoria para todos los programas de licenciatura e ingeniería. Dentro de la investigación es miembro afiliado al Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM, así como miembro del Comité Académico de Evaluación de los Programas y Contenidos de las asignaturas departamentales de Historia Sociopolítica de México y Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea. Responsable de la elaboración de un almanaque de gráficas, tablas y mapas como material didáctico para los estudiantes de la materia de Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea. Dentro de la gestión universitaria también ha sido administrador y dictaminador de la revista Estudios Filosofía, Historia, Letras, editada por el Departamento de Académico de Estudios Generales, representante de la División Académica de Estudios Generales y Estudios Internacionales en el Comité de Análisis Previo para la Atención y Seguimiento de Casos de Presunto Acoso Sexual. Dentro de la consultoría también tiene trayectoria como asesor en la planeación y desarrollo curricular del Programa de Fortalecimiento Institucional y Certificación de Policías de Investigación, Fortapol, implementado por el ITAM. También, pues bueno, ha colaborado en el Observatorio Nacional Ciudadano como investigador senior, responsable de, entre otros proyectos de investigación de la evaluación y acompañamiento ciudadano de la Estrategia de Combate al Homicidio Doloso, desarrollado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en colaboración con la Agregaduría de Seguridad Interior de la Embajada de Francia en México y la Fundación Friedrich Naumann Stiftung. También ha trabajado dentro del Poder Judicial de la Federación, concretamente en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Fundación Desarrollo Humano Sustentable Asociación Civil, dentro de la Secretaría de Gobernación, así como en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y del mismo modo, también se ha desempeñado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como asesor en la Dirección General de Planeación de lo Jurídico, coordinando diferentes eventos. Y así, como lo habías mencionado al principio, docente universitario en otras universidades. Como lo es la Universidad Anáhuac del Sur, la Universidad Pontificia de México, la Universidad Salesiana, la Escuela Judicial y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su doctorado es en investigación de ciencias sociales, la maestría en sociología política y la licenciatura en filosofía. Como ustedes se podrán dar cuenta, es un doctor que tiene una amplia trayectoria académica y seguramente vamos a disfrutar muchísimo cada uno de los contenidos que nos va a estar brindando dentro de esta sesión. Así que, pues no me queda más que agradecerle al doctor Arturo Peláez por estar aquí conectado y también agradecerles a todos ustedes que están conectados. Así que muchas gracias y le dejo la palabra al doctor Arturo Peláez. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Éxito en el resto de actividades que estás realizando. Por acá vamos a trabajar en otras Honduras. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar. Muchas gracias, Ceci, que me has dado privilegios para compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ya está para compartir pantalla. Eh, Aquí está ya. Ujú. Si esto es verdad.
ya la están viendo, ¿verdad? Sí, 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 ya se Sí, observa. ya se puede ver. Ok. Bueno, ahora me presento con ustedes. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. De todas las cosas que me hizo favor de reseñar Ricardo, yo quisiera decir básicamente que soy una persona con intereses filosóficos que ha tenido la oportunidad de estar en asuntos de la gestión pública del bien común. Estas dos condiciones me permiten platicar con ustedes durante las 2 horas del día de hoy y lo haremos la próxima semana en torno a el humanismo político, que es precisamente una eh, parte de las cosas que he hecho, que es pensar como filósofo y realizarlas en aplicación a las políticas públicas, al análisis de la realidad, a la participación en asuntos de interés colectivo, que es exactamente la materia de lo que se va a tratar la conversación que vamos a tener el día de hoy. Como observan ustedes en pantalla, tenemos aquí como título de la el humanismo político y a continuación están observando el objetivo general de esta plática. Se sigue viendo, ¿verdad? Ceci, No, ya sí, no. ¿verdad? No, ahorita no se está viendo. Que después de la pandemia pierde uno ritmo, ¿verdad? Listo, ya se visualiza. Visualiza, Nada más que ok. hay que agrandarla, perdón, hay que agrandarle la diapositiva, ¿no? Veamos. Ahí está, ahí está mejor. Correcto, de doctor. Perfecto. Déjenme. ¿Se sigue viendo? Se salió de la pantalla completa. Ah, caray. Bueno, entonces ya sé qué es lo que está pasando. No los voy a ver, voy a ver mi presentación, pero por favor, interrúmpanme en cuanto tengan alguna pregunta. Tal. Ahí está, ya está a la vista la presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aún, aún no, No, todavía no. todavía no. Bueno, no, que les digo, sí, pierde uno, eh, callo, pestaña, ventana, pantalla completa, ventana. Yo creo que ahí se ve, ¿cierto? Listo, doctor, ya se ve. Ahí está, vamos, vamos. El objetivo, queridos participantes, a quienes me da mucho gusto saludar, es fundamentar que el humanismo político tiene alguna importancia en términos filosóficos, es decir, en el mundo del pensamiento, de la reflexión. El humanismo político tiene que ver con la vida política, y ahorita vamos a hablar de la definición de política, y tiene un fundamento, una importancia para la vida social. Lo que voy a tratar de persuadir a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, es sobre la importancia de esta palabrita, de sustantivo, humanismo, y su adjetivo político, como un medio importante, útil para entender qué está sucediendo en la realidad mexicana contemporánea. De eso se van a tratar las 2 sesiones que vamos a tener, empezando por la del día de hoy. A continuación, ustedes a la vista el contenido del trabajo que vamos a realizar este día, que es describir cuáles son las bases del pensamiento humanista para que podamos, con este pensamiento, analizar la política y la política como un fenómeno humano. Hemos durante
todos los días, en los últimos meses, en los últimos años, hemos escuchado probablemente a través de los medios de comunicación y a través de las voces más resonantes en el país, me refiero a quienes toman las decisiones más relevantes, algunas nociones sobre la política que ayudan a fundamentar una idea, me parece equivocada, según la cual es una palabra y una actividad de muy mala reputación. En cambio, lo que vamos a comentar durante esta sesión es que la política, lejos de ser una actividad negativa o evitable, es, por el contrario, una actividad fundamental, una actividad que reclama un valor propio y que ese valor propio se comprende mejor a la luz del humanismo. De eso vamos a la sesión del día de hoy. Tienen a la vista, pues, una introducción y 8 contenidos que vamos a desarrollar con la mayor profundidad que sea posible en este ratito disponible. Y voy a empezar a desgranar esta presentación, dando pues desde lo más amplio, lo más general, que es el humanismo como una actividad pues muy remota desde la antigüedad clásica, hasta llegar al aterrizaje de los contenidos centrales, humanismo político. Me voy a ir tan despacio y tan claro como ustedes me lo permitan, considerando, y esta es una advertencia, que al final van a recibir una evaluación, se les va a solicitar que apliquen una evaluación y únicamente pues sirve para controlar el nivel de claridad con la que su servidor, su profesor, su platicador de esta tarde se pudo o no dar a entender. Así que voy a pedirles que pongan la mayor atención posible, sobre todo en los conceptos más relevantes. Los voy a explicar con la mayor claridad posible para que ustedes no tengan ninguna dificultad en contestar esta pequeña evaluación que es con reactivos de opción múltiple y que me parece es muy sencilla. Así que cámaras, micrófonos y cinturón de seguridad en su sitio. Vamos a comenzar. Lo primero que tengo que decir es que vamos a trabajar con la filosofía. Vamos a entender el mundo, vamos a entender la realidad política, social, económica, la vida de todos los días a partir de la filosofía. Ya sé que en los medios de comunicación, ya sé que quienes toman decisiones en este país, ya sé que las personas que se dicen expertas porque emiten opiniones, los han escuchado, ¿no? En el radio, en la televisión, en las redes sociales, personas que se dedican profesionalmente al análisis de la política y de la vida pública en nuestro país. Pareciera que es patrimonio de esas personas, de ese gremio, el poder hablar de la política, el poder entender la política. Y yo lo que hoy te vengo a decir, quiero compartir contigo, es que cualquier asunto de la vida cotidiana es de interés para las personas en cuanto a personas, porque todas las personas pueden hacerse preguntas, de hecho nos hacemos preguntas acerca, pues, no solo de los asuntos de la vida práctica, como a cuánto está el dólar el día de hoy, o cuánto tardará en llegar el transporte público para acudir a mi próxima cita. Nos interesa asuntos pues de alta envergadura como ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene la vida? Son esas preguntas filosóficas que represento ahí en la lámina, recordándonos que la filosofía es esta ciencia, esta disciplina que nos permite averiguar a través de preguntas cuál es el último porqué de la realidad. Estas preguntas se dirigen a asuntos que pues pongo ahí como perennes, son preocupaciones que durante siglos no se acaban, colegas. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Por qué tenemos un destino o tenemos libertad? ¿De qué está hecho el mundo? ¿Hasta dónde llega el mundo? ¿Qué es la historia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de esta vida? ¿A poco no son preguntas fundamentales? Pues esas preguntas
las aborda la filosofía y es mi tarea decir a usted, a cada una de ustedes, mientras seamos seres humanos, estas preguntas nos pertenecen. Son preguntas que pues, por siglos la filosofía se ha encargado de tratar de responderlas, pero lo que quiero decir es que son preguntas humanas, son preguntas que por derecho propio podemos hacer. Y esto significa que si somos en algún sentido filósofos, filósofas, porque apuesto que tú alguna vez te has hecho estas preguntas, significa que eres una persona interesada en asuntos humanos. De eso se va a tratar la sesión de hoy. Y ya, arrancamos, señalando que como seres humanos tenemos la capacidad de hacernos preguntas que conciernen fundamentalmente a nuestra condición humana. A partir de este momento vamos a usar algunas palabritas muy específicas y quiero que me acompañes con atención para fijar el significado de esas palabras. Adelante, vamos con la primera. Humanidades. Ahí tienes el título, dice las humanidades como saber y el humanismo como práctica. Vamos a trabajar con estas dos palabras, las humanidades y el humanismo. A ver, ¿quién, sobre todo en el bachillerato, estudió un área de disciplina, se llamaba Área 4, que se llamaba Humanidades? Voy a dejar de compartir un momentito para ver sus rostros, sus manos, y a ver si alguien me ayuda con su respuesta. ¿Alguno de ustedes cursó un curso, afrontó un curso de humanidades en su formación escolar? En prepa ética, vamos, en mi caso, no tal como humanidades, pero fue un curso de ética. Pues ese es el centro de las humanidades, estimado Leandro. Muchas gracias. Eh, Quiero referirme a esa experiencia porque efectivamente nosotros, en general, pues en nuestro sistema escolar, tenemos un trato muy juvenil, muy remoto a veces con las humanidades. Y en esas humanidades se nos enseñaban disciplinas filosóficas como la ética, eh, disciplinas como la literatura, como la historia, como el desarrollo del pensamiento, como el arte, incluso. Entonces, lo que quiero decirles es que las humanidades son este conjunto de saberes, de disciplinas que tienen una antigüedad que probablemente las podríamos fijar en el siglo V, antes de la era común, antes de esta era. Estamos hablando de cerca de 3.000 años del desarrollo de estas ciencias, sobre todo en este lado del mundo que hemos llamado Occidente. Me estoy refiriendo a la filosofía, a la literatura, a la ética, al arte occidental. Esto que se llama humanidades, fíjense ustedes que ha sido un conjunto de saberes que sobre todo a partir del siglo XIV, queridos colegas, se empezó a materializar en toda una estructura de estudios. Les voy a decir que tenían unos nombres muy particulares, el trivium y el quadrivium, o sea, 7 disciplinas que se estudiaban sobre todo en los monasterios, en los palacios, y que eran artes muy exquisitas, que no eran para todas las personas, pero que permitieron transmitir toda la sabiduría antigua al mundo medieval, y del mundo medieval fueron llevadas a los siglos posteriores, a partir del siglo XVII, XVIII, hasta nuestros días. Esto es lo más bonito, lo más interesante. Cuando sus familiares más jóvenes se dedican al estudio de las humanidades, quiero que pienses en un patrimonio de saber que viene desde hace muchos siglos y que se viene cultivando con el propósito, y ahí viene lo más importante, para interrogar y entender al ser humano. Por eso se llaman humanidades. Ya quedó el primer concepto fundamental. Ahora, esas humanidades antiguamente se llamaban, o en latín le llamaban
las humanitas, y voy a volver a compartir pantalla para que te apoyes en las palabritas involucradas. eh, la humanitas o humanidades de las que me estoy refiriendo tienen ahí dos elementos que a lo mejor son palabras que tal vez has oído: la paideia y la filantropía. Sobre todo la filantropía es como más conocida, ¿verdad? Eh, los griegos y los latinos, estoy hablando de muchos siglos hacia atrás, desarrollaron estas dos actividades: paideia, enseñar, acompañar a las mentes infantiles para transmitirles los saberes importantes para la vida. El acompañamiento a estos chiquitos, el paidos, el niño que apenas va empezando a caminar en el descubrimiento de su pensamiento, esa es la paideia. De ahí viene la pedagogía, por ejemplo, que es la ciencia que actualmente nos ofrece profesionistas dedicadas a la educación. Entonces, las humanidades incluían siempre el trabajo educativo, el trabajo de transmitir a las generaciones más jóvenes aquello que valía la pena ser aprendido. Y también los griegos nos entregaron la filantropía, el amor a los otros seres humanos. Seguramente has escuchado de muchas asociaciones de carácter filantrópico o de esfuerzos filantrópicos, como el Teletón, por ejemplo, o cualquier otra actividad de asistencia social. Estas iniciativas de asistencia privada, hay muchas fundaciones con esta figura que tienen la vocación de ayudar al prójimo. Eso, colegas, se llama filantropía. ¿Y qué crees? Que desde estos siglos, desde los que te estoy hablando, sobre todo fue Cicerón, que empezó a darle este significado a las humanitas, a las humanidades, como un conjunto de actividades que incluían la educación, la formación, el refinamiento del espíritu y el amor al ser humano. Entonces, las humanidades, y aquí viene el concepto clave, me paso a la siguiente lámina. Las humanidades, vamos a tenerlo anotado si es que traes un cuadernito. Entonces, las humanidades se refieren a saber cosas acerca de lo humano, acerca de la naturaleza humana. Acuérdate, cuando íbamos en la escuela, nos decían, vamos a estudiar humanidades, y estudiábamos otra vez filosofía, historia, ética, literatura, música, todo lo que nos ayudaba a conocer qué es el ser humano. ¿Quedó claro? Esas son las humanidades. Siguiente concepto, el humanismo. ¿Cuál es la meta de averiguar qué es el ser humano con la matemática, con la astronomía, con la música, con la ética, con la literatura, con la lingüística? Es averiguar cómo es el ser humano y cómo debería ser el ser humano. Entonces, las humanidades es el conjunto de saberes para averiguar qué es el ser humano. Y el humanismo, colegas, ya es el punto de llegada. Cuando tenemos toda esa información, esta sabiduría sobre lo que es el ser humano, entonces el humanismo se ha entendido como una manera de vivir, como una perspectiva, como una mirada con la que nos acercamos a la naturaleza humana, y es un estilo de vida prácticamente. Es una actitud que toman, pues no los animalitos, no los vegetales, no los objetos, que toma cualquier persona que se concibe como ser humano y que actúa como ser humano y que se dedica a enaltecer, a ennoblecer, a dignificar al ser humano. Entonces,
La gran distinción entre humanidades y humanismo, si me estoy dando a entender, es que las humanidades es conjunto de ciencias, de disciplinas, de maneras de conocer. ¿Conocer qué? Al ser humano. El resultado de ese conocimiento nos ha permitido entender lo que significa ser humano y practicar, esta es la parte importante, vivir como ser humano es el humanismo. ¿Hasta aquí me di a entender? Espero que sí, ¿eh? Si no, me lo hacen saber. Ahora, otra vez, humanidades es conjunto de saberes. Humanismo es comportarse como ser humano. Y aquí en pantalla tienen otra palabra, que es humanitarismo. Ustedes han escuchado de actividades o de instituciones humanitarias. Por ejemplo, casas de asistencia para personas de la tercera edad, iniciativas de apoyo alimenticio para personas que viven en situaciones de extrema pobreza, trabajos de rescate de muchachos y muchachas que consumen drogas, y a poco no solemos decir, esos son trabajos humanitarios. Otro ejemplo, la Cruz Roja Internacional, que envía a personal médico a zonas en conflicto para remediar sus necesidades urgentes. A esas actividades se les llaman humanitarias. ¿Esto qué significa? Que dejé de compartir para platicar más cara a cara. Hay diferentes actividades que nos muestran el rostro compasivo de seres humanos que trabajan en favor de otros seres humanos. A esas actividades que tratan de remediar la miseria de las personas, las penurias de las personas, se le llama humanitarismo. Entonces ya tenemos tres conceptos. A ver si vamos a hacer el mini examen en este momento. Entonces quedamos que humanidades, conjunto de libros, saberes en torno a lo humano. Humanismo es la actitud, la manera de vivir, de proceder, que donde alguien se reconoce como ser humano y trata a las demás personas como seres humanos. Su vida es humanista. Ojo, no necesariamente tiene que ser una persona sabia que tenga toda una vida de estudios filosóficos, sino basta con el ejercicio de su razón, de su sensatez y que actúe con lo que tiene como puede como ser humano. Es lo que caracteriza a una persona que se reconoce como humanista. Si además es sabia y tiene muchas luces intelectuales y da clases y tal, está muy bien, pero no se necesita ser un sabio de alta envergadura para reconocerse como humanista. Para ser humanista basta con tratarse, entenderse como humano y tratar a las demás personas como humanas. Y la última palabra, ¿cuál era? Humanitarismo. Y esta es la actitud de ayuda, de apoyo, de remedio que se hace en nombre de la humanidad para remediar la extrema desventaja, desgracia y miseria de otros seres humanos. Son actividades humanitarias. Bueno, si esto quedó claro, regreso a mi presentación y ahora vamos a hablar de los valores generales del humanismo. Quedamos que el humanismo es toda persona que se comporta como ser humano y entiende a los demás como seres humanos. ¿Cómo te das cuenta que una persona se comporta como humana? Pues básico, respeta el valor, la dignidad de las demás personas. Esto es lo más importante.
Es una persona que se reconoce como constructora de su propio destino, que reconoce que tiene libertad y que su libertad está acompañada de responsabilidad. Tercer punto, es una persona que reconoce que hay una diferencia entre el bien y la ausencia del bien y se reconoce como capaz de aspirar a ese bien. Descubre que tiene una voluntad y descubre que puede seleccionar los bienes más altos, más perfectos. Reconoce que se equivoca con mucha frecuencia, pero sobre todo reconoce que tiene la capacidad de ir aprendiendo para distinguir con mayor claridad, con mejor tino y fortuna, cuáles son los bienes más altos, más perfectos, que la ennoblecen como persona. Es una persona que se reconoce como humanista cuando puede indagar la naturaleza de su propio ser, y les voy a decir algo muy delicado, muy importante, incluso a partir de la luz de su razón, que por su propia razón puede llegar a concluir que hay verdad, que hay bondad, que hay necesidad de un fundamento a la vida, y esto incluso sin necesidad de una autoridad o de una confesión religiosa. Ciertamente, si hay religión que se adiciona a esta recta razón, a esta conciencia que está abierta a la comprensión de la humanidad, entonces pues ya es una persona que incluso puede responder preguntas que ni siquiera la filosofía puede responder. Pero lo que quiero decir aquí es que una persona humanista puede ejercer su razón y con su razón al menos ya puede distinguir rectamente cuáles son los valores superiores, cuáles son las cosas que perfeccionan a la naturaleza humana y cuáles son cosas que dañan, que lastiman la dignidad de la persona humana. La persona humanista se entrena también no solo en el conocimiento del bien, en el conocimiento de la verdad, sino cuando, fíjense qué cosa tan bonita, cuando se reúnen la verdad y el bien, ocurre la belleza. Y la persona humanista es capaz de detenerse a observar la belleza. Esto es como un entrenamiento, esto es como el desarrollo para el gusto de las cosas finas. La mayoría de ustedes habita en Querétaro, una tierra bendecida por la vitivinicultura, y ustedes tendrán noticia de cómo el gusto, el paladar se cambió. Cosas buenas, ¿verdad? La persona humanista se acostumbra a lo bueno, se acostumbra a lo verdadero, se acostumbra a lo bueno, y entonces cuando la verdad y la bondad se encuentran, ocurre la belleza. De hecho, esta es una de las definiciones más sencillas de belleza. Y por eso, cuando ustedes han oído hablar del desarrollo artístico de de las sociedades allá por el siglo XIV, el siglo XV, a este periodo se le llamó el Renacimiento humanista. Fue una época de gran desarrollo de las filosofías, las literaturas, de la arquitectura, de la escultura, y todo esto dio una primavera al descubrimiento del ser humano. Esto que les estoy diciendo es algunas pinceladas de los valores, de lo que significa el humanismo. Hasta aquí estoy tratando de platicarles que el humanismo es una buena noticia. El humanismo es la expresión eh, noble, atractiva, feliz, afortunada de lo que significa el ser humano, y también significa la búsqueda de las causas, de la miseria, de la tragedia, del sufrimiento del ser humano en una visión pues
integral. O sea, esto, amigos, amigas, no se trata, no les vengo a vender la exaltación del ser humano como si fuera el centro único del universo. Les estoy presentando algunas líneas para mostrar que el ser humano durante estos siglos ha tratado de descubrirse, ha hecho grandes esfuerzos para saber qué es el ser humano y ha descubierto su altísima grandeza, pero también su gran capacidad para caer a las profundidades más miserables. Y esto es parte, pues, de la belleza, del enigma, de la eh, potencialidad que significa ser humano. Vuelvo a mi presentación para dar un siguiente pasito. Y esto consiste en mirar en esta pantallita que les puse un dibujito muy famoso de lo que significaba ya en el siglo XV el humanismo. Allá este es el siglo XIV, el siglo XV es el periodo eh, que antecede a la Edad Media. Es la época donde se transforma la sociedad, lo que quedaba del Imperio Romano, para poner las bases del grandísimo desarrollo intelectual, filosófico, teológico que vendría a ocurrir en la Edad Media y después en la Edad Moderna. Y aquí en los valores del humanismo quiero mostrarles estas estrellitas y este cielo y este arbolito con el ejemplo de un gran humanista, una persona dedicada a entender qué es el ser humano. Hay muchos, aquí les pongo uno de ellos nada más, Coluccio Salutati, que decía que el ser humano lucha y trabaja en el mundo de los hombres y en esta lucha conquista la gloria del cielo. Ahí ven, salieron cortadas las piernitas de este figurín, al pie de la imagen. Este es el ser humano que está atado a la tierra, pero también lanzado al infinito del cielo. Colegas, esta era la visión eh, inicial que se tenía del ser humano allá en el siglo XIV, el siglo XV, y me parece que es una postura muy atractiva. El humanismo nos ayuda a entender que el ser humano no es un ángel, no es un ser abstracto, tampoco es una bestia, sino es un ente, un ser privilegiado que está atado a la tierra, que los pies en la tierra, pero siempre puede mirar al cielo. ¿Qué significa esto? Que somos capaces, el humanismo nos ayuda a pensar que podemos interesar y tenemos que interesarnos en la vida cotidiana, en el precio de la tortilla, en las penurias de los trabajos, en la corrupción que observamos en la vida pública. Todas esas cosas son asuntos de la tierra. Pero tenemos la posibilidad de ver esta lucha terrenal más allá de la tierra y podemos siempre lanzar la mirada hacia el infinito. Si tú tienes una confesión religiosa, a lo mejor me podrías respaldar con mayor facilidad, porque quien tiene una convicción religiosa entiende que pues la vida aquí es parcial y que hay una vida ultraterrena. Pero si no tienes una confesión religiosa en particular, la propia filosofía es capaz de hacernos mirar al infinito cada vez que decimos ¿por qué le pasan cosas malas a las buenas personas? ¿Por qué tendríamos que obedecer las normas si a veces son injustas? ¿Acaso hay una norma fundamental, una cosa última? ¿Por qué tendríamos que buscarle un sentido al sufrimiento de todos los días si al final y al cabo nos va a alcanzar la muerte? Pero ¿cómo es posible que si me alcanza la muerte tenga yo la oportunidad de pensar en el infinito? No, esas cuestiones, esas interrogaciones nos hablan de la aspiración de infinito que late en cada ser humano. Y esto, colegas, es herencia de los humanistas de los siglos XIII y XIV,
de esta era y de sus antecedentes en el siglo V, los griegos, los latinos, con los que se inaugura esta llamada civilización occidental. Ahora, damos un siguiente paso, 1.3. Ya quedó claro que es el humanismo, ¿verdad? Ya quedó claro que es el humanitarismo. Ahora voy a argumentar frente a ti que cuando reunimos el humanismo, que es la manera de ser humano, con el intento de ayudar a las miserias de las demás personas, las más desaventajadas, que es el humanitarismo, el resultado es la política. El humanismo nos ayuda a reconocernos como seres humanos y al hacerlo descubrimos que vivimos con otros seres humanos y que nosotros podemos ayudar y podemos recibir ayuda de las demás personas. El humanitarismo entiende, asume que la humanidad a veces fracasa, que hay mucho sufrimiento. Por eso está ahí anotado, el humanitarismo asume los fracasos de la humanidad e intenta remediarlos con el auxilio, con el apoyo. Entonces, lo que esta lámina nos dice es que no basta comportarse como humano, eso es humanismo. No basta ir corriendo a curarle las heridas a la miseria de nuestros semejantes, eso es humanitarismo, sino lo que se necesita es reunir estos dos aspectos. Me explico de otra manera. Ahí, ya regresé con ustedes. Imagínense que alguien se considera humanista. Yo soy humanista. Yo ya sé que soy un ser humano, ya entendí que soy un ser racional, llamado a la trascendencia, que es capaz de escrutar su propia conciencia, que puede discernir el bien del mal. Maravilloso, colega. Ya eres ser humano, te descubres como ser humano. Hasta ahí, está bien. Pero imagínense que esa persona humanista no se interesa más que por su cultivo intelectual. Se encierra en un cuarto como este solamente a devorar libros y no sale ni a que le dé tantito el sol, aun cuando haya gritos de sufrimiento, de hambre, de maldad, de dolor y sufrimiento que clamen a su ventana. Si esa persona se dice humanista y se queda ahí encerradita, sin apoyar, sin ayudar, entonces está faltando a su vocación humana. Le hace falta humanitarismo. Le falta ser un poquito Cruz Roja. Vámonos en el otro extremo. Una persona que se declara humanitaria, un paramédico de la Cruz Roja, que únicamente se dedica a salvar vidas, a curar heridas, a remediar la miseria. Pero si esa persona humanitaria no se toma el tiempo para cultivarse, para remediar sus propias dolencias, para formarse, para cuidarse, para reconocerse como alguien que comete errores, que está en un camino de perfección. Es decir, si alguien se dedica únicamente a ayudar, 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 sin cuidarse, sin preocuparse por vigilar su propio comportamiento, sin procurarse a sí misma, es posible que esa persona humanitaria cometa excesos, que se convierta en superhéroe, que se convierta en soberbia o que se reviente, el llamado burnout, que sea incapaz de cuidarse tantito a sí misma y seguir apoyando posteriormente a las demás personas. Esto es una situación pues también indebida, indeseable. Lo que quiero presentarte aquí es que se necesita un equilibrio entre formarte como ser humano, ser humanista, y el humanitarismo, el
necesario apoyo o auxilio a las demás personas, pero se requiere un equilibrio entre tu ser humano y el reclamo, el necesario apoyo a las demás personas, la función humanitaria. Y aquí, ¿qué creen? Estas dos categorías, estas dos palabras, estas dos consideraciones, humanismo y humanitarismo, se pueden vincular de una manera muy armónica a través de la política. Nos vamos acercando al concepto clave de nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo es que la política, algo que tiene tan mala reputación, puede ayudarnos a tener un equilibrio entre el humanismo y el humanitarismo? Voy a volver a compartir pantalla para darme a entender con mayor claridad. Ahí está. 1.4. La política como fenómeno humano. Hasta el cansancio has escuchado que la política es peligrosa, que la política es sucia, que la política es asunto de gente negativa, de personas sin escrúpulos, que es una manera de comportarse, incluso que es una profesión cuestionable, casi mafiosa. Lo que yo te quiero presentar en esta tarde es que, por el contrario, la política es humana. Antes te he dicho que hay que cultivarnos en el humanismo. Después te dije que hay que cuidar y proteger a los más miserables a través de acciones humanitarias. Y en este momento lo que te digo es que la política es una de las áreas, de las herramientas, de las posibilidades más útiles para unir ser humano, humanismo, con el remedio de la tragedia del sufrimiento a través de acciones humanitarias. Esta es la política. La política, como te lo dejé anotado en la lámina que tienes a la vista, no es una lucha por el poder, como nos han hecho creer. Esta es la lucha por el poder, digamos, las elecciones son la parte más vulgar, más ruda, más superficial, más gruesa de la política. Detrás de eso, lo que verdaderamente explica la lucha por el poder, lo que le da sentido a esa lucha para ver quién va a ganar una elección, una diputación, es algo anterior a los partidos políticos, es algo anterior al Estado, es algo anterior a las reglas electorales, es algo anterior al Instituto Nacional Electoral, por supuesto, mucho anterior a ello. Es el anhelo de vivir bien, es el esfuerzo desde las primeras tribus de los seres humanos allá por el Neolítico tardío para tratar de resolver los problemas de la vida, para hacer florecer lo humano. Desde el momento en el que encontramos vestigios de los primeros homínidos, y esto es cierto, los primeros homínidos con huesos fracturados y soldados, es decir, vestigios de huesos que alguna vez estuvieron fracturados y que se muestra la soldadura ósea. Ya saben que antiguamente yo fui uno de esas víctimas de los acomodos de fracturas que se hacía la brava, ustedes lo recordarán, y dejaban que el hueso soldara solito. Tenemos vestigios arqueológicos de esos primeros homínidos que reflejan una cosa muy hermosa, que desde que el homínido empezó a manifestarse como tal, como un sujeto racional, esos huesos fracturados y curados nos dan evidencia del valor de la tribu, del respaldo de la comunidad para cuidar al herido, cuidar al desaventajado. Estoy hablando
de las primeras formaciones de hordas de homínidos. Esto significa que el ser humano tiene una larguísima, milenaria, antiquísima experiencia para la construcción del bien común. Estoy hablando de la política bebé, de los cavernícolas, por decirlo de alguna manera. Estos escenarios antiquísimos en los que los seres humanos o los antecedentes, los primeros primates, ya se organizaban, ya era una forma de política para procurar el bien común. A lo que me estoy refiriendo es que antes que la disputa malvada, mezquina entre legisladores de diferentes partidos y que los vemos salir a la calle para hacer declaraciones y aventarse lodo entre ellos y ellas, mucho antes que eso, la política nació como un esfuerzo para auxiliar y remediar la miseria, la desventaja, la vulnerabilidad de las personas más débiles en una comunidad humana. Después fue evolucionando a lo que ahora conocemos, pero el esfuerzo de lo que ahora vamos a hablar como el humanismo político se refiere a tratar de rescatar el sentido humano de la política, no nada más como la lucha brutal por el poder, sino como una función muy noble que permite unir otra vez el humanismo de alguien que se reconoce como humano y el deseo de auxiliar y de apoyar la desgracia, la miseria de otras personas con acciones humanitarias. Por eso aquí he anotado que la política es humana y como humana reclama una dimensión ética, un ajuste a las cosas y a los valores que mejor perfeccionen la condición humana. Es una actividad abierta a la comunicación, al diálogo. Es una actividad que procura que la persona esté mejor después de la política que antes de la política. Esto, colegas, es completamente diferente a lo que hemos escuchado, a lo que solemos notar en la comunicación de las personas que toman decisiones. Lo que estoy tratando de mostrarte es que la política es el puente que une lo que el ser humano es con la vocación de ayudar a otros seres humanos, que es las actividades humanitarias. Dicho de otra manera, no hay labor más filantrópica, más ayudadora de los seres humanos que la actividad política, porque en la vida íntima, en la vida personal, en la vida de nuestro entorno más cercano, apuesto a que tú puedes ayudar a alguien. Dado como humanista y se da cuenta de la desgracia y de la tragedia mucho antes que buscar un hueso, mucho antes que procurar una posición, una renta. El humanismo político lo que nos muestra es que la política es una manera privilegiada para producir el bien, no nada más para una persona, sino un bien multiplicativo, un bien que pueda prodigar a una mayor cantidad de personas y que contribuya a lo que vamos a llamar al final de esta sesión el bien común. Esto es, la política no es un oficio, no es una maldición, no es una mafia, aunque lo parezca, sino es una actividad eminentemente humana,
colegas, eso es casi como de risa loca. Si yo te dijera que con una varita mágica pudiéramos remediar el sufrimiento ajeno, entonces, ¿quién necesita a los políticos y las políticas? ¿No? Si yo te dijera que únicamente con encerrarme en mi recinto a leer cosas sobre la humanidad, puedo remediar el sufrimiento, de ninguna manera. Puedo ser más sabio, quizá, pero más egoísta, si es que no me interesa nada lo que ocurre afuera de mi ventana. Ya expliqué que del otro lado puedo dedicarme la vida a apagar incendios, a ayudar a las personas que más pueda. Yo. Pero ¿qué pasa cuando la política me sirve como un puente para unir mi vocación como humano con mi aspiración a auxiliar la miseria de las demás personas? Y entonces viene lo más bonito de la política, que te contiene procedimientos, instituciones, reglas, criterios de operación, modos. O que se reconocen a sí mismas como desaventajadas, se organizan, ponen su esfuerzo conjunto y ocurre el prodigio, colegas. Se procura el bien común. Y entonces la política ya no es la parte otra vez más vulgar, que es pelearse por un puesto. Es el trabajo de seres humanos que se reconocen como humanos para construir el bien común, para remediar al menesteroso, para crear soluciones que no se agoten con mi esfuerzo de llevar únicamente a mi vecinita, yo a su consulta en el hospital. Eso está muy bueno, pero solamente ayuda a mi vecinita. Y ojalá todos podamos ayudar a la vecinita, ¿eh? Sino que además la política puede convertir ese esfuerzo en una acción perdurable, dotada de presupuesto, fiscalizable mediante normas precisas, objetivas, que multipliquen el talento, el esfuerzo, la dedicación de las personas. Miren, esto es padrísimo, de las personas que le entraron con su impuesto para construir el presupuesto, que después se articula en una manera de resolver un problema de muchas personas, no nada más de mi vecinita, y entonces se convierte ese esfuerzo en una política pública que de manera sistemática, de manera perdurable, conduce la manera de resolver el problema, no solo de la vecinita, sino de todas las personas que se encuentran en esa situación de desventaja o de apremio o de dificultad. Entonces, lo que te estoy diciendo es que la política es el camino, un modo que puede vincular felizmente o afortunadamente la condición humana con el esfuerzo humanitarista. Siguiente consideración. Y vamos muy bien en tiempo. Regreso a mi presentación eh, para ahora plantearte 1.5. La política como objeto del humanismo. Ya te dije que la política es esta actividad dirigida a construir el bien común. No te dejes engañar. O sea, yo sé que en diferentes escenarios, diferentes actores te van a decir que la política pues, es sucia y malvada. Yo te estoy argumentando que la política, antes que eso, o sea, sí puede ser sucia, sí puede ser malvada y mafiosa,
Pero antes que eso, la política es una actividad que solamente los humanos pueden hacer. Si tú crees en Los Ángeles, déjame decirte que ellos no tienen necesidad de hacer política porque no están restringidos a las contingencias, a las fragilidades de la vida mortal, ¿verdad? Te voy a decir que en el otro extremo, las bestias, los demás animales, tampoco pueden hacer política porque eh, su manera de resolver problemas individuales y problemas colectivos está acotada por el instinto y no necesitan pensar soluciones, no necesitan ponerse de acuerdo entre sí, no necesitan ni pueden dialogar para construir soluciones nuevas respecto a las que ya han venido ensayando. Sus procesos de adaptación son acotados por los términos del instinto y por las necesidades de su entorno inmediato. No se ponen creativos sin necesidad de ello, porque no pueden. El ser humano, en cambio, como decía Aristóteles, no es ni un dios ni una bestia, sino una situación intermedia en la que sí puede resolver problemas poniéndose de acuerdo con otras personas, pero no puede construir soluciones que rebasen sus fuerzas más allá de la humana naturaleza. No son ángeles. Y esta es la nobleza, colegas, de la política como un fenómeno humano. Le puse a la vista a dos pensadores, uno francés, uno mexicano. El primero de ellos es Jacques Maritain, un francés muy reconocido por esforzarse en tiempos oscuros, en tiempos muy difíciles, en los que se estaba desarrollando en Europa la Segunda Guerra Mundial, se estaba cocinando la Segunda Guerra Mundial. Te voy a contar que era una época en la que las democracias, como las conocemos ahora en Europa, estaban profundamente desacreditadas. Los gobiernos eran incapaces de resolver los problemas de sus sociedades, especialmente la inflación, el desempleo. Quizás recuerdes que eran épocas, estoy hablando de los años 30, en los que estaba pegando con tubo la crisis, la gran crisis económica que ocurrió a partir de 1929, que empezó en Estados Unidos y se corrió como pólvora en el resto del mundo. En este contexto, donde las democracias se muestran como incapaces de resolver los problemas de la gente, quizá tengas presente que empiezan a surgir movimientos políticos que prometían resolver los problemas de la gente con mano dura, con respuestas muy eficaces de corte militarista, de corte autoritario, pero eso sí, garantizadoras de soluciones en el corto plazo para la población. En esta época, pues, la política está muy desacreditada, quizá tan desacreditada como sucede en la situación contemporánea, en el contexto del tiempo que hoy vivimos. Y en ese ambiente, Jacques Maritain escribe este libro, El humanismo integral, que nos ayuda a recuperar la idea de que el ser humano es más que un animal, que el ser humano es más que un elector, que el ser humano es una realidad que escapa a la economía o que va más allá de lo económico, de lo social, de lo cultural, de lo religioso, de lo electoral. El ser humano es una complejidad que reclama una dignidad y un trato que merece ser respetado. Jacques Maritain tenía a la vista el peso de estos regímenes autoritarios que intentaban resolver los problemas de la sociedad atropellando los derechos y libertades de las personas, y Maritain nos daba unas luces de cómo la política tendría que incorporar una visión del ser humano integral. El ser humano no es solo obrero, el ser humano no es el tipo de trabajo que realiza, el ser humano no es la cantidad de dinero que logra copiar, el ser humano no es solo el soldado que se va al frente de batalla, el ser humano no es solamente la costurera que ve pasar su vida agobiada por las penurias de una existencia difícil y pobre.
el ser humano es una realidad multidimensional. De manera semejante, en México tenemos la experiencia, el pensamiento de un personaje que quizá tú has escuchado nombrar, que es Efraín González Luna, que se dio a la tarea de recuperar el trabajo de Jacques Maritain y de aplicar su propia reflexión para el caso mexicano, y entonces lo que tenemos es una obra que colecciona la visión de este personaje tan sabio, tan humanista, que se dedicó a pensar la categoría del humanismo político. De esto vamos a hablar enseguida y de sus pilares, digamos, el humanismo político ya a la mexicana. Me regreso un poquito ahora con la consideración del humanismo y del humanitarismo, del que ya te he hablado, pero ahora con una cita, con una alusión a un gran pensador alemán llamado Immanuel Kant. ¿Cómo pensaba él el encuentro entre el ser humano y el sufrimiento de los demás, que está ahí señalado como humanismo y humanitarismo frente a la política? Me permito leer esta cita muy pequeñita que dice, eh, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Esta es la condición del humanista. Hace rato te hablaba del hombre anclado en la tierra, pero que mira hacia el infinito. Aquí nos lo dice de otra manera Immanuel Kant en esta obra que se llama La crítica de la razón práctica, que es un monumento de la ética, de la modernidad de este tiempo, de los siglos contemporáneos. Es un monstruo, es un titán para fundamentar la pregunta fundamental acerca de por qué deberíamos obedecer la ley, la ley moral, la ley jurídica, y el fundamento es este, porque cada ser humano es capaz, y ahí puse el dibujito, de alguien que puede mirar al cielo sobre sí, sobre tus capacidades, y reconocer la ley moral en ti. Esta es una cosa maravillosa. ¿Cómo dejo de compartir pantalla para explicarlo con la mayor claridad que pueda yo? A ver, el ser humano se va reconociendo, ya ven que a lo largo de nuestra vida vamos tratando de averiguar quién soy, cuál es mi carácter, cuál es la profesión que me gustaría realizar, cuál es el significado de mi vida. Todas tenemos esta vocación filosófica. Esa clase de experiencia de hacernos preguntas interesantes y angustiantes acerca de la propia vida, es el tipo de cosas que hace la persona humanista. Y la cita que acabo de leerles de Immanuel Kant nos muestra la maravilla del ser humano, que puede al mismo tiempo hacerse preguntas que le recuerdan que él se encuentra debajo del cielo estrellado, es decir, nos permiten reconocer pues que hay un infinito más allá de nuestras limitaciones, aunque no lo podamos conocer, aunque no lo podamos agotar, pero amigos, amigas, de otra manera no se explica la aspiración permanente que tenemos de felicidad. ¿No se han dado cuenta que el ser humano siempre quiere más de lo mejor y menos de lo peor? Que siempre nos esforzamos por adquirir y consumir, por ejemplo, bienes materiales. Y aunque una persona tenga 1000 pares de zapatos, pues generalmente solamente tiene un par de extremidades inferiores. Y entonces, no importa la cantidad de zapatos que tenga, su condición humana lo limita a usar solamente un par de zapatos a la vez.
¿Esa persona que aspira a tener tantos zapatos está loca? Probablemente, pero esa conducta de acumular, hay las personas que acumulan, por cierto. Ya me han llegado varias quejas de personas que acumulan muchos objetos en su domicilio. Eh, Ciertamente puede haber ahí un trastorno de la conducta, pero en el fondo, desde una óptica filosófica, lo que podemos advertir es que cuando una persona intenta consumir mucho o acopiar mucha información o muchos objetos o muchas experiencias, está manifestando una sed de infinito. De otra manera, no se explica por qué nos pasamos toda la vida preguntándonos por la verdad, aunque nunca la alcancemos. Por eso resulta que siempre estamos tratando de mejorar nuestra conducta y siempre reconocemos que nos caemos, que nos equivocamos, que esta vez lo hicimos mal o menos mal que la vez anterior y siempre estamos obligados a examinar nuestra conducta porque, díganme la verdad, claramente nos equivocamos. Estamos en una situación de búsqueda de cada vez bienes mayores y más perfectos. Esto es a lo que se refería Immanuel Kant. El cielo estrellado sobre de mí implica que tenemos la capacidad de aspirar al infinito hacia ese cielo estrellado, aunque no lo podamos alcanzar. Y te pido que sinceramente reconozcas o te fijes si en tu propia trayectoria vital, en tu propia vida, todas esas ocasiones, esos episodios en los que te interrogas, ¿qué habrá más allá de esto que estoy viviendo? Esas son las preguntas perennes, candentes, que se hace una persona que está en el camino del humanismo. Pero no es nada más mirar hacia el infinito. La segunda parte que nos ha dicho Immanuel Kant es la ley moral dentro de mí. Y entonces, lo que hicimos hacia el exterior, hacia los bienes más altos y perfectos, ahora se vuelve una pregunta hacia las profundidades más hondas de nuestra vida. Cuando nos preguntamos, ¿por qué actúo de esta manera? ¿Por qué me interesa lo que me interesa? ¿Por qué tengo que obedecer lo que me ha dicho la sociedad? ¿O por qué puedo resistirme o rebelarme a estas leyes? Y ahí es donde Kant nos habla de la ley moral dentro de mí. Cada quien, díganme si soy mentiroso, si soy un exagerado. ¿Quién puede echarse a correr y tratar de ignorar la voz de su conciencia? La ley implícita en nuestra razón nos exige cuentas, aunque nos esforcemos por acallar, por silenciar, por manipular esa voz de la conciencia que cuando la empezamos a explorar, no hay manera de terminar. Díganme, cuando nos exploramos, cuando examinamos nuestra conducta, ¿cuál es el tope? ¿Hasta dónde puede llegar tu introspección para averiguar si lo hicimos bien, si pudimos hacerlo de otra manera? Piensen en un duelo, en una situación en la que tuviste el trato con algún familiar y que fue un trato difícil, complejo, doloroso, conflictivo, y de pronto ese ser querido o mal querido deja de vivir y las personas se pueden pasar una vida entera tratando de averiguar si pudieron haberlo hecho mejor. Las profundidades de nuestra conciencia son infinitas, como nuestra aspiración hacia el infinito también lo es. De eso nos está hablando Kant y a eso se refiere, miren qué cosa tan hermosa, nuestra situación como estos muñequitos que antes había de goma, que pueden ser jalados en una dirección hacia el infinito y en la otra dirección hacia lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Colegas, ese es el drama
de lo humano. Y ese es el drama con el que trabaja la política. Esto que te quiero manifestar es eh, el público humano con el que la política humanista trata. Lo que estoy tratando de decir es que un ejercicio de la política de manera humanista no puede darse el lujo de pensar que sus simpatizantes, que sus participantes, que las personas beneficiarias de su política pública, que los miembros adherentes de su partido político son números, individuos, cifras, individuos amorfos, si son personas, que son humanos. Y esto lleva a la actividad política a una dimensión completamente diferente. Ya la persona que se reconoce como humana y que le entra a la política no puede tratar a las personas a las que sirve como clientela electoral, como objetos, como cosas, sino como otros semejantes que igual que él, viene otra vez esta tensión, esta doble condición maravillosa del ser humano, un llamado hacia el infinito que no puede agotar y un llamado hacia el infinito interior que no puede satisfacer con sus propias respuestas. Así que esta incógnita, este misterio, esta perfección y esta imperfección, no es que el humanismo nos ayuda a descubrir esta paradoja del ser humano, tan perfectos, mucho más perfectos que las bestias, pero infinitamente más limitados que cualquier posibilidad extramundana que pudiera existir. Pero eso es lo que somos, eso es lo que tenemos, contradictorios, conflictivos, paradójicos, y ese misterio, ese valor, esa estatura es lo que nos distingue de cualquier otra consideración de trato donde una política predatoria, explotadora, cínica, se atreve, y generalmente lo vemos, a tratar a las personas como si fueran objetos. Eso es totalmente lejano al planteamiento que estoy argumentando en torno al humanismo político. Regreso con la presentación para dar un paso adelante. Y ahora tenemos una cita adicional, esta de Eduardo Nicol, que nos dice que las humanidades, o sea, el esfuerzo por comprender pues, las bellezas del ser humano con la literatura, ya lo dijimos, filosofía, la historia, la ética, la música, y todo lo que embellezca el esfuerzo humano. Bueno, las humanidades, pues, se dedican a la finura del espíritu. Ahí dice, el camino de las artes. En cambio, el humanismo se refiere al trabajo ético, al modo de actuar. Un ejemplito que nos da Eduardo Nicol. La poesía no crea ni resuelve problemas, nada más te da belleza. En cambio, el humanista lleva una vida problemática. Explico. Va de nuevo. ¿Qué quedamos? Eso va para el examen, ¿eh? Las humanidades se refieren a estos saberes. El humanismo se refiere a reconocerse como ser humano. El humanitarismo se refiere al auxilio en apoyo a la miseria del ser humano. Y lo que nos está diciendo Eduardo Nicol es que es buena idea ser humanista, entregarte a la poesía, entregarte al arte, entregarte a la música. Pero no basta ser una persona enterada de esas bellezas. Las humanidades nos dan
esas bellezas. En las humanidades aprendemos a tocar la flauta y lo hacemos muy bien. Las humanidades nos ayudan a recitar la poesía y damos belleza con nuestro trabajo. Pero el humanismo significa arremangarte las mangas y ser una persona problemática, en el mejor de los sentidos. Explico. Es que, verdad que en la vida cotidiana escuchamos que si una persona es problemática en el trabajo, es alguien indeseable, es alguien que crea problemas allí donde no los hay. No, no va por ahí. Aquí de lo que se refiere Eduardo Nicole es que hay muchas áreas en las que podemos desarrollar nuestra virtud, podemos abrevar de las bellezas de las ciencias humanistas. Está muy bien, pero el llamado de esas humanidades que te ayudan a descubrir qué es el ser humano aterriza en el humanismo, en la conducta humanista. Y el humanista es una persona que ya no se puede quedar con las ganas de expresar lo que sabe, lo que descubrió, lo que admiró de la condición humana, y por eso se vuelve su vida problemática. ¿No les ha pasado que entre más sabes, más problemas tienes? ¿No te ha ocurrido que si pasáramos toda la vida, todo el tiempo entregados a ver televisión, no te harías preguntas inquietantes, no tendrías tiempo para cuestionar tu vida cotidiana, no tendrías tiempo para interrogar la manera en la que los gobernantes están haciendo su función? En cambio, cuando alguien ha sido enriquecido con algo de humanidades y una buena dotación de conciencia, de buen juicio, inmediatamente se vuelve un ser problemático, porque empieza a notar que esto no es correcto, que esto no es digno del ser humano, que esto tendría que ser de alguna otra manera, y empieza a movilizar, empieza a cuestionarse. Luego busca otras personas que se hagan las mismas interrogaciones. Luego se organiza con esas mismas personas y cuando se enteran que están participando en una movilización de alguna naturaleza para exigir alguna demanda que a sus ojos resulte justa, y cuando vemos esa persona, esas personas están involucradas como agentes políticos, como personas interesadas en el desarrollo del bien común. Entonces, lo que estoy diciendo es que las humanidades nos llaman a la belleza, a la reflexión, y el humanismo nos llama a la acción, a la conducta, al esfuerzo para resolver los problemas comunes. Vuelvo a la pantalla para dar un paso adelante. Y ya nos vamos acercando, por cierto, al final, bueno, al último cuarto de este esfuerzo. Con todo lo anterior, te pongo aquí esta pregunta en pantalla. Bueno. Entonces, si el humanismo es la dimensión práctica de la calentura esta por querer participar en la vida política, entonces la pregunta es, ¿qué le aporta el humanismo a la política, a la sucia política, a la malvada política, a la mezquina política? Y entonces ya llegamos al culmen de nuestra charla del día de hoy. El humanismo volcado para intentar resolver los problemas que nos aquejan en la vida cotidiana, en la vida colectiva, es la propuesta del humanismo político. Aquí cámaras y micrófonos para presentar a ustedes el humanismo político. 1.7. ¿Qué es el humanismo político? Incluso lo voy a poner más grande, colegas, para que tenga mayor contundencia. Sigue viéndose en la pantalla, ¿verdad? ¿O se perdió ahorita? ¿Sigue? Creo que se perdió, ¿verdad? Va de nuevo. No, no se ve. Ahí va de nuevo. Ahí está, ¿verdad? Sí. Perfecto.
1.7. El Te volví a humanismo. perder. Oh, entonces lo voy a dejar así en, en tamaño intermedio. Ahí está. El humanismo político no es otra cosa que la visión filosófica, la visión intelectual que entiende que si la política sirve para algo es para poner en el centro al ser humano. Es así de fácil y es así de demandante. El humanismo político significa hacer política poniendo en el centro al ser humano. Y este hacer política significa pensar, significar, entender, asumir que la política sirve para servir al ser humano. Aquí me permito presentar una cita muy notable, muy poderosa de Efraín González Luna, y ahí les va, 2 puntos y seguido. Tengamos presente que el eje, el centro del humano, es el hombre mismo, entendido en su plenitud, y comprendiéndolo así, podemos ya andar en terreno firme para la definición de nuestro concepto de lo nacional. Aquí me faltaban unas comillas y voy a dejar de compartir para explicar con la mayor contundencia esto. El ser humano como la precondición para el terreno firme, dice, para la definición de nuestro concepto de lo nacional. Ahí les va. Esta visión, que parece muy inocente, muy trivial, muy fácil de comprender, se opone a la visión de la política y del significado de lo nacional que se estaba elaborando mientras Efraín González Luna estaba planteando esto. Ya en México se había desarrollado, estamos hablando de los años 30, se estaba desarrollando, se estaba consolidando un modo de entender a la política como el medio para disciplinar el conflicto. Les estoy hablando primero del general Álvaro Obregón, presidente de México entre 1920 y 1924, y después del presidente Plutarco Elías Calles, presidente de México entre 1924 y 1928. Este último, como ustedes sabrán, ante el asesinato sospechoso del recién electo expresidente Obregón, que hizo modificar la Constitución para lograr su reelección de 1928, ya saben que fue asesinado y tal, y eso le da la oportunidad al presidente saliente Calles de formar un instituto político que sirviera para disciplinar a todos los partiditos locales que pugnaban por el poder y que en alguna ocasión le podrían disputar el poder al propio presidente. Entonces, el régimen político mexicano postrevolucionario nació desde la concepción de que se necesitaba un partido político de alcance nacional que metiera en cintura a los partiditos locales que compartieran más o menos la misma manera de ver las cosas, o sea, partidos formados por caudillos que hubieran participado en la revolución. Y hoy que celebramos la conmemoración de la Revolución Mexicana, el llamado de Madero a las armas, viene muy a cuento esta noticia histórica en la que la política mexicana creada por el régimen inaugurado por Plutarco Elías Calles en torno a un partido nacional revolucionario, lo que pretendía, colegas, era construir una nación, no fortalecer personas, no construir individualidades. Lo que quería era justamente apagar los liderazgos que resultaran peligrosos para el régimen que recién estaba estableciendo Plutarco Elías Calles. Pero lo más absurdo o lo más ridículo o lo más inquietante de este proyecto es que, como ustedes recordarán, el proyecto político de Calles estaba afincado en la idea de poner un manto
que cayera sobre todas las diferencias socioeconómicas, regionales e ideológicas de un país dividido por una lucha civil que había durado más de 10 años, mediante la idea de un proyecto político común que se llamaba el nacionalismo revolucionario. De lo que se trataba era de uniformar estas diferencias en nombre de una ideología que anulara esas diferencias en nombre de un nosotros común, la nación mexicana postrevolucionaria. Pero lo ridículo era que todo este proyecto estaba ceñido, arbitrado por una persona, el jefe máximo. Entonces, miren la perversia, digamos, la perversión de un modelo de política que reclama, digamos, la sangre de la individualidad de las personas para construir una nación que terminará siendo gobernada por una persona. Fíjense, dicho de otra manera, la anulación de la persona puesta al servicio de un proyecto nacional que resulta, y miren qué conveniente, controlado por una persona. Lo que nos está diciendo Efraín González Luna es totalmente lo contrario, que no puede construirse una nación si no es con el fundamento del respeto a la persona, que cualquier proyecto de nación tiene que fincarse en la persona. Y esto, colegas, no es moralina, esto no es un sueño utópico, es lo que he venido argumentando en la última hora y media, es el esfuerzo de pensar la política como una actividad humana que surge de la vocación de la persona que se descubre como persona, repito a Kant, con la mirada al infinito, pero también con el escrutinio íntimo de la ley, hondísima de la ley, y que está en esta tensión entre dos infinitos, el infinito hacia afuera y el infinito hacia adentro. Esta es una visión filosófica que no necesita grandes explicaciones, no se necesita tener un título en filosofía o en humanidades para darnos cuenta de la sensatez, de la congruencia de esta visión del ser humano en la que podemos entender que la política requiere de seres humanos, pero dispuestos a poner al ser humano en el centro de la actividad política. ¿Cómo se llamó la obra? Humanismo político. Y ahora doy el último paso para presentar a ustedes los principios de los contenidos de ese humanismo político. Porque hasta este momento me vas a decir, bueno, ¿y qué contiene? ¿De qué se trata? Hasta este momento ya me quedó claro que el humanismo político se trata de hacer política poniendo a la persona en el centro de la actividad. Pero esto, ¿cómo se observa? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se desarrolla? Y de esto se trata la siguiente y última lámina, que me va a tomar los últimos minutos de nuestra sesión para explicarla. Con ustedes, los pilares del humanismo político. Hay más, pero puse los cuatro fundamentales y que son dignidad de la persona, bien común, solidaridad y subsidiariedad. Procedo, ahí les va. Vamos con el primero. Dignidad de la persona. Bueno, primera cosa, tú me vas a decir, bueno, Arturo, ¿de dónde salieron estos pilares? ¿Quién los planteó? ¿Dónde los escribieron? ¿En qué documento están estipulados? ¿De qué convención salieron? Y ahí te va la explicación. Estos principios proceden de una larga tradición filosófica, que estoy hablando desde el mundo de los griegos, también tiene alguna inspiración remotísima en la sabiduría oriental, me estoy refiriendo, sí, hay que decirlo, desde una antropología bíblica, ya si me apuras va hasta allá, y de todo el desarrollo filosófico de la Edad Media y más recientemente en el finales del siglo XIX, lo voy a decir, de la experiencia de lo que se llamó y se llama todavía el humanismo cristiano, que es una plataforma de pensamiento, sobre todo cobijada por la Iglesia Católica, insisto, en finales del siglo XIX,
y de todo un desarrollo doctrinal en torno a la manera de vincular la filosofía con las preocupaciones de la vida económica, social, política, cultural, que se estaban observando a finales del siglo XIX. Estoy hablando de, por aquí lo tengo para que, de material de esta naturaleza, son los mensajes de la doctrina social de la Iglesia, hay en varias ediciones, y esta es una vertiente. Otra es la filosofía, una antropología fincada en el personalismo, en una comprensión de la persona como te he platicado, y el resultado son estos principios que son comunes en cualquier visión que busques en el mundo, que se llame a sí misma de humanismo político. Vamos entonces con la dignidad de la persona humana. ¿De qué se trata esto? Dignidad significa valor. Y este principio lo que nos está diciendo es que toda persona humana, dijera Aristóteles otra vez, ni es Dios ni es bestia, sino es un ser excepcional, único, dotado de unas características inherentes, propias, que lo hacen valioso, y hay que decirlo, valioso incluso a pesar de su conducta. ¿Por qué? ¿Por qué crees que en México jurídicamente no se acepta la pena de muerte? Porque por más radicales que sean algunas personas legisladoras, se sigue admitiendo que la persona es digna incluso a pesar de su conducta. Puede ser el delincuente más delincuente, pero sigue siendo una persona, porque su valor no se diluye, solo se oscurece con una conducta nociva. Por eso, toda persona merece un trato diligente y respetuoso en una órbita básica de derechos, a pesar de su conducta. Ese es el nivel más radical de la comprensión de la dignidad de la persona. Y el humanismo político tiene por delante, ese es su principal fundamento. Esto implica que tu valor no depende del lugar donde naciste, de tu género, de tu posición social, económica, de tu escolaridad, de ninguna otra característica, sea derivada de tu voluntad o ajena a tu voluntad. Es persona, es valiosa. Punto, se acabó. Esto significa que tienes derechos que nadie te puede quitar. Eso significa esta palabra, inalienable. La dignidad de la persona hace que se considere que deriven de ti derechos que nadie te puede quitar. Y significa que tienes una igualdad básica, una igualdad esencial a toda otra persona. Esto debería ser el antídoto contra cualquier actitud clasista, racista y sexista y lo que sea, al considerar que todas las personas, por ser personas, somos idénticas, somos iguales en dignidad. Aquí hay un truco, dice el siguiente bullet, tiene fundamento legal en los derechos humanos, en la Asamblea de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo que estoy diciendo aquí, y esta es advertencia para el examencito, para la evaluación, es que la ONU, después de los horrores de la guerra mundial, se puso de acuerdo, los países que son parte de la ONU, se pusieron de acuerdo en firmar un documento que impidiera la repetición de esos horrores que habíamos visto durante la Segunda Guerra Mundial, y firmaron un acta de derechos humanos, garantizando jurídicamente el respeto a esos derechos. Pero te voy a decir una cosa, esta es una pieza de derecho que no impidió los horrores que ocurrieron de violación a la dignidad de las personas que fueron víctimas de genocidio, de tortura, de desaparición forzada durante la Segunda Guerra Mundial. Y te voy a decir algo más triste todavía, que esa Convención de Derechos Humanos no ha logrado impedir que
después de 1948, se sigan violando en algunos lugares de manera sistemática los derechos de las personas. Porque el derecho, colegas, te lo voy a decir, tiene alcances muy limitados. El derecho que generan los acuerdos internacionales y el derecho que generan los estados soberanos no siempre es eficaz. Por eso lo que te quiero decir es que antes de la Convención de los Derechos Humanos de la ONU, que es inspiradora, que es un referente, que es un marco de referencia para, cuando menos, darnos cuenta dónde se están violando derechos humanos. Y ahí de vez en cuando, y mediante procedimientos un poco truculentos, castigar a alguna persona acusada de delitos de lesa humanidad antes que el derecho internacional, el humanismo político profesa lo que está ahí en el último bullet, que la dignidad de la persona tiene un fundamento racional en el análisis, en el examen de la propia condición humana, de la propia naturaleza humana. Conclusión, la dignidad de la persona puede ser defendida por los derechos jurídicos, por el marco jurídico institucional. Qué bueno. Pero amigos, amigas, ¿cuántas veces no nos han fallado las instituciones? ¿Cuántas veces no nos falla el derecho jurídico? Por eso, siempre hay que dar la batalla para defender la dignidad de la persona por los medios jurídicos al alcance. Pero tú no te detengas cuando el derecho te dé la espalda en la defensa de la dignidad de la persona. El humanismo político lo que nos está diciendo es que incluso el derecho es posterior, es dependiente, es subordinado a la conciencia filosófica, a la conciencia ética acerca de la dignidad de la persona. Y esto es algo que pone al humanismo político por encima de cualquier ideología que pueda ser capaz de negociar el bien supremo, el valor supremo de la dignidad de la persona. Vámonos con el segundo pilar. El bien común. Ahí te va la definición de diccionario. El bien común es el conjunto de condiciones sociales que permiten a todas las personas alcanzar su plena realización. Esto merece una explicación. Si digo que es conjunto de condiciones, no estoy diciendo que es conjunto de transferencias que envía el gobierno federal a las personas con criterios de universalidad, lo necesite o no lo necesite. No significa conjunto de mensajes gubernamentales dirigidos a persuadir al público acerca de la bondad del gobierno y la maldad de quienes opinan en contra del gobierno. No, lo que estamos diciendo es un conjunto de factores, de condiciones que hacen posible que las personas puedan desarrollarse según sus propios planes, metas y anhelos. No es una dotación de uniformes para que todas las personas canten que son felices, sino es poner un escenario que implica seguridad pública, acceso a servicios de salud, de servicios de educación, oportunidades para el crecimiento de los propios activos como personas productivas, para la adquisición de capacidades y competencias, para competir por mejores empleos. Implica un clima de respeto a los derechos y libertades míos y de todas las personas, implica medidas eficaces para garantizar el respeto a mi dignidad como persona y la obligación de respetar, de mi parte, la dignidad de todas las personas, es decir, un clima de Estado de Derecho que permite que cada quien construya su propio proyecto en un ambiente que favorezca el cumplimiento de ese propósito. Por eso aquí viene anotado la advertencia.
no es la suma de bienes individuales. Esto es muy importante porque en un país tan desigual como México, por ejemplo, donde 10% de la población, solo 10% de la población tiene el 30% de la riqueza que se produce en el país, mientras que el 10% más pobre del público solamente tiene el 2 o 3% de la riqueza nacional. Entonces, si dijéramos que el bien común es la suma de los intereses o de los bienes individuales, un país con una distribución tan desigual de la riqueza en México tendría bien común, porque al fin y al cabo, el que tiene poquito, pues tiene poquito, pero tiene, y el que tiene muchísimo, pues tiene, y al final México, ¿qué es lo que pasa? Te voy a contar un chisme económico. México ocupa la posición decimosegunda, decimotercera en la cantidad de riqueza que se produce en el mundo, pero eso no significa que todas las personas en México compartan las mismas condiciones para desarrollar su proyecto de vida. No hay bien común, hay intereses individuales, pero esos intereses individuales no son de la misma categoría ni garantizan las mismas oportunidades para que cada quien construya su proyecto de vida. Entonces, el bien común por eso es más que la suma de los intereses individuales. El bien común no es el bien de la mayoría, ni tampoco el bien de las minorías. El bien común es un hilo conductor sobre el que todas las personas podrían tener la oportunidad de desarrollar sus aspiraciones. Por eso es tan nocivo una sociedad donde digan, como aquí ya hay mayoría, lo que el pueblo mande, eso vamos a hacer, aunque haya personas que opinen diferente. Ahí no hay bien común, ahí hay bien de una mayoría. Caso contrario, vamos a hacer lo que digan las minorías y entonces privilegias lo que dicen esas minorías y amuelas al resto de las mayorías. Ni uno ni otro caso son bien común. Me voy rápidamente al tercer principio, solidaridad. Esto está muy fácil de entender. Consiste en trabajar por el bien de las demás personas, especialmente de aquellas que están en mayor situación de desventaja. La caridad es buena, pero esto no es solo caridad individual. Hay de vez en cuando o cada que se te inflame la voluntad. La solidaridad es una red de compromiso para construir redes de apoyo para las personas que forman parte de la comunidad. Implica una actitud de reconocimiento de nuestra interdependencia. O sea, yo dependo de ti y tú dependes de mí. Sucede que ahorita, a lo mejor yo tengo más recursos, pero estamos hilvanados para que yo pueda comunicarte bienes que necesites, cuando los necesites, mientras los necesitas, por una actitud colaborativa. Y esto me lleva al cuarto principio, que está muy emparentado. Mientras que la solidaridad es el esfuerzo para trabajar en conjunto por el bien común, la subsidiariedad es un principio en el que el humanismo político nos inspira a ayudar o sostener que quien puede más, tiene más o sabe más, ayuda al que tiene menos, sabe menos o puede menos, mientras que éste no lo puede hacer por sí mismo. No es apapachar al parásito, no es tolerar al holgazán, no es remediar la injusticia con más injusticia. Significa apoyar al que no puede. El que puede, apoya al que no puede. No para perpetuar esta situación, sino para que la segunda persona, la apoyada o el grupo apoyado, pueda ganar fuerza, capacidades para posteriormente salir de su situación e incluso repetir el modelo apoyando ahora a otra siguiente generación o grupo que esté en desventaja. Para el caso del Estado, esto significa que el Estado solamente debe subsidiar, debe intervenir en la vida social, debe intervenir en el mundo
de la vida económica, social, cuando sea estrictamente necesario. Por desgracia, en países con tantas penurias como México, es muy necesario que el Estado intervenga con muchísima frecuencia, pero el principio de subsidiariedad nos dice que esa intervención debe estar acotada al tiempo, al plazo, a la circunstancia en el que la persona, el grupo de personas, no pueda realizar estas funciones por sí misma. De esta manera concluimos la exposición de estos 4 principios que hemos dicho son dignidad de la persona humana, solidaridad y subsidiariedad. Eh, Dejo de compartir para agradecer su atención. Este, y en los que nos quedan, tal vez poder preguntar si hay alguna eh, pregunta previa a su examen que pueda yo atender con mucho gusto. Sí, Leandro. No, no, muchas gracias. Dijo examen, yo ya me voy. No, no es cierto. Doctor, no, no. Oiga, doctor, apunté Sí, una partecita, sí, me llamó mucho, mucho la atención, la verdad. Y sí quisiera preguntarla. Apunté que hacer el bien es perfeccionar la naturaleza humana. Lo apunté, no sé si está bien copiado. sí, sí. Perfeccionar la naturaleza humana. Híjole, en palabras más llanas, me cuesta trabajo, porque sí Uh es cierto, o sea, la perfección de la naturaleza humana es hacer el bien, evidentemente. -huh, Porque en términos generales, pues, lo que puede ser bien para mí puede ser mal para usted, o lo uh que puede -huh, ser bueno para usted puede ser uh malo -huh, para mí. sí, Pero siempre y cuando, y me encantó eso, ¿eh? La perfección de la naturaleza humana. Ay, un poquito más sí. aterrizado. Eh, Perdone, ¿eh? Con muchísimo gusto, me refiero básicamente a la sabiduría de Agustín de Hipona, que él decía en otra frase muy fácil de asimilar, eh, todos elegimos bien, pero todos elegimos el bien, pero no todos, no siempre elegimos bien. Esto es que cada quien a sus posibilidades, a su comprensión, a sus circunstancias, escoge lo mejor que puede con lo que sabe. Ningún padre le da víboras a sus hijos a sabiendas. Más bien es la torpeza, la ignorancia, los propios traumas los que hacen que cometamos violencias, que cometamos torpezas, pero es lo que sabemos, lo que podemos y con lo que tenemos, trabajamos. Eh, Sin embargo, no porque nuestra ignorancia o nuestra torpeza nos encierre a tomar decisiones con los poquitos bienes que tenemos al alcance, significa que sea la mejor decisión disponible. Lo que sí está claro es que cada quien siempre busca lo mejor entre lo que tiene disponible. Y por eso cuando nos cultivamos, cuando nos examinamos, cuando vamos puliendo nuestro olfato para identificar cuáles bienes son más perfectos que otros, entonces la naturaleza humana se vuelve más dispuesta para entrenar el olfato, afinar la puntería y esforzarse por bienes más nobles, más completos, más perfectos, que por su propio efecto perfeccionan a la voluntad que los busca y en ese sentido, aunque decía yo, todos somos dignos en naturaleza, si hay diferencia en la manera en la que ejecutamos esa dignidad para esforzarnos, disciplinarnos, buscar, seleccionar y procurar bienes que nos hagan más bien alimento más nutritivo, decisiones más apropiadas para ennoblecer una dignidad que de por sí ya es noble, eligiendo entre lo bueno cada vez lo mejor. Gracias, doctor, ya lo aterriza mejor. Y perdón, pues ya ni pedí permiso, ¿eh? Pero A sus órdenes, con mucho gusto. Gracias a Ricardo que ya está por aquí, y creo que estaríamos listos para cerrar puntualmente la sesión y pasar a la siguiente actividad, ¿verdad? Excelente. Sí, muchas gracias, doctor Arturo, por esta primera sesión. Les voy a compartir aquí en el chat un link que es una evaluación que hay que realizar. No se preocupen, no es que vayamos a reprobar gente, no, no pasa nada, no va por ahí, solamente es algo que
nos piden que estemos realizando dentro de las capacitaciones de formación y capacitación. Igual les voy a compartir la encuesta, bueno, la evaluación en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Por si a alguno se le complica tenerla aquí a la mano. Nada más sí les pediría de favor si me ayudan en el chat los que no hayan escrito su nombre completo, municipio y estado, porfa, para el pase de lista, porque esto también es necesario para nosotros y hay que reportarlo ante el INE, ¿ok? Y bueno, también ya por último, recordarles que la siguiente sesión sería la siguiente semana, es concretamente el jueves 27 de noviembre en el mismo horario, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Si hay alguna persona que ustedes conocen que le pueda interesar este curso, adelante, con todo gusto. Pueden, incluso facilitarles el link de Zoom, que ya es el mismo para la siguiente sesión. No compartimos como tal el link de Zoom en las redes sociales porque luego entran bots, ¿ok? Entonces no es por otra cosa, es porque justo a veces hemos llegado a publicar y se empiezan a meter cuentas y buscan tumbar como la videoconferencia. Entonces va mucho en ese sentido, pero ustedes pueden compartir el link con sus contactos, con personas cercanas y no hay ningún problema, ¿va? Y también les pediría nada más de favor si me ayudan para los que puedan prendiendo su cámara y hacer una captura. Voy a hacer una captura de todos los que estuvimos aquí conectados. Entonces, como siempre les digo, si gustan ahí peinarse y demás, yo aquí ya me, ya me la sé. Todo el mundo por inercia nos agarramos la cabeza. Así es que el fondo y demás, que el peinado. Entonces, a la de tres voy a tomar la captura. Ok, va. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Va otra. Una, dos y tres. Listo, excelente. Pues nos estamos viendo la siguiente semana en el mismo horario, a las 6 de la tarde. Muchas gracias por haberse conectado. Estén al pendiente de las redes de formación y capacitación del PAN Querétaro para que conozcan toda la oferta de cursos que estamos teniendo y nos estamos viendo. Muchas Muchas gracias, Ricardo. gracias. Gracias a todos. Nos Gracias, vemos la doctor. siguiente Gracias, semana. ¿eh? De verdad, muchas gracias. De nada, Abrazos. Leandro. Un abrazote, mi hermano. Un abrazo.